El tema de hoy entonces sería inventarios. Los inventarios, las empresas los van a tener de diferente tipo. Hasta el momento lo hemos visto como un activo que podría ser para la venta o bien podría ser para actividades internas como lo que era los suministros de limpieza o de papelería. Su registro va un poco más allá de lo que hemos visto. Tanto es así que a nivel de las normas contables, las normas internacionales de información financiera, hay una norma exclusivamente para el tratamiento de los inventarios, que es la norma internacional de contabilidad 2. Vean que esta es una NIC, significa que es una de las normas que estaban antes del año 2000. Ha ido teniendo modificaciones a manera de actualización. El objetivo de esta norma es el tratamiento de los inventarios, como bien su nombre lo indica, de manera tal que podamos determinar si ese inventario va a ser un activo o si va a ser un gasto. Eh, ya lo adelantamos cuando vimos la empresa comercial. Yo compro primero el inventario, lo tengo en mi bodega y conforme lo voy utilizando se va convirtiendo en gasto. Eso es lo que nos va a decir más adelante esta norma. Pero también hay un reconocimiento posterior, que es el valor neto realizable. Yo no compro el inventario y lo tengo en mi bodega y al final del mes nada más determino si la cantidad concuerda, sino que además en algunos casos la normativa nos permite hacer una valoración posterior del inventario para ver si el mismo está perdiendo este importe en el mercado y por tanto adelantar la pérdida si fuera necesario. El alcance de esta norma es los productos que se encuentran disponibles para la venta. Entonces tengamos cuidado con eso. Hay otros inventarios, ¿verdad? Que ya hemos visto, el inventario de suministros de limpieza, por ejemplo, el inventario de papelería, que si bien es cierto, es un inventario, pero yo no lo tengo disponible para la venta, sino para consumo interno. Entonces, eso no estaría dentro del alcance de la norma. A esos inventarios no les vamos a hacer esas mediciones posteriores. Si va a aplicar para instrumentos financieros, consideramos instrumentos financieros, por ejemplo, una empresa que se dedica a la venta de acciones, un puesto de bolsa. Esa empresa tiene inventarios de acciones. Entonces, esos inventarios también están disponibles para la venta. Y lo que son los activos biológicos. Los activos biológicos y los instrumentos financieros los verán en cursos posteriores, pero los activos biológicos, por ejemplo, una empresa que se dedica a, eh, pensemos en algún producto, eh, por ejemplo, el café. Entonces, un activo biológico son las plantitas del café, que desde pequeñitas ahí van creciendo y uno va haciendo el registro de ese crecimiento hasta que ya tienen la cosecha y la cosecha se realiza. O bien también pueden ser animales, por ejemplo, las empresas que tienen el ganado de engorde, entonces hasta que se convierte en producto para la venta. O bueno, cualquier otro caso en que tengan productos vivos, ¿verdad? Animales o plantas que se utilicen para la venta. La norma nos da este concepto de lo que son inventarios, ya también eh, analizado por nosotros. Son un activo y recordemos que son un activo específicamente activo de corto plazo, un activo corriente. No esperamos tener un activo, no sé, para más de un año. Y esto se debe, por ejemplo, en los supermercados, aquí hay periodos de caducidad de esos productos. Entonces uno esperaría que no es un producto que va a estar por años con la empresa porque si no se vence y lo perdemos. Son activos eh, que deberían estar rotando. Se encuentran poseídos para ser vendidos en el curso normal de operación. Ese es el más común, ¿verdad? Que es el de las empresas comerciales. Sin embargo, hay otros inventarios, como ya hemos visto, que son los inventarios en proceso de producción para su venta posterior, que aquí es una empresa que se encarga de fabricar.
Esa no la vamos a ver en este curso, la verán en cursos posteriores, pero en esos casos tenemos otros tipos de inventario porque uno comienza con una materia prima o con un producto inicial, el cual va a irse procesando, valga la palabra que nos decía por ahí, que era un inventario producto en proceso. Entonces, es porque se va procesando. Imaginémonos el caso de una mueblería. Compra la madera en bruto y esa madera se va a ir procesando hasta convertirla en muebles. Ese procesamiento que se le va haciendo lleva productos complementarios, ¿verdad? Usted compra la madera y hay que lijarla, hay que cortarla. Hay una persona que está ahí realizando el proceso, entonces se va capitalizando también el tiempo de ese operario. Y es un inventario que se lleva un poco diferente porque hay que ir registrando todo lo que va consumiendo el proceso hasta tener el producto listo para la venta. Y por supuesto el último que ya lo habíamos visto en el caso de las empresas de servicios y bueno, en general todas las empresas también lo tienen, pero eh, principalmente en el caso de las empresas de servicios, donde teníamos otros inventarios complementarios que nos dice aquí que son en forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicio. Imaginémonos tal vez un laboratorio clínico. El laboratorio clínico lo que se encarga es de brindar los análisis a los pacientes, pero para poder tomar la muestra y poder hacer el análisis de esa muestra y tenerle un diagnóstico, se incurrió una serie de productos que tuvieron que utilizar, que al final usted no los recibió ni vio cuáles eran, pero la empresa tuvo que consumirlos para poder brindar ese servicio. Entonces, ese es otro tipo de inventario que tenemos. A grandes rasgos, podríamos clasificarlo en cuatro tipos: inventario de materiales, de materias primas, de productos en proceso, de productos terminados y de suministros, que ahí ya hemos visto dos: papelería, limpieza y bueno, también en algunos casos repuestos y partes. No sé si hasta aquí llevan alguna consulta. No hay consulta. Entonces continuamos. El costo por el que vamos a registrar el inventario, de acuerdo con la NIC 2, es a su costo de adquisición. Y el costo de adquisición son estos elementos. Es el precio neto. ¿Se recuerdan qué es el precio neto? Lo vimos en el tema anterior. Empresa No comercial. era el, o sea, como el precio menos el costo, no esa utilidad, ¿verdad? Esa utilidad. No me acuerdo. Está bien. El precio va a ser el monto en el que nos lo venden, que es el precio de lista, menos los descuentos. Descuento comercial y descuento por pronto pago. Uno nos lo aplicaban desde el momento de la venta y el otro en el momento en que yo pago. Además tenemos por otra parte el transporte, que ya habíamos visto que el transporte se puede capitalizar al inventario. Entonces también el transporte forma parte del costo de adquisición, ya que hay un elemento importante que no habíamos visto antes. Aquí este lo estaríamos viendo nuevo, que son los aranceles no reembolsables. Los aranceles no reembolsables son impuestos que yo tengo que pagar por adquirir aquel activo. En este caso es inventario. Todos los impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, vamos a capitalizárselos. El impuesto al valor agregado tiene el carácter de reembolsable porque yo lo cobro cuando vendo y lo pago cuando compro. Entonces, él no se capitaliza, pero los demás
impuestos tienen una naturaleza un poco diferente. Entonces ellos sí se capitalizan al inventario. También elementos que podemos adicionar al costo del inventario es el costo de transformación, que ya lo mencioné un poco, en el caso de las empresas de manufactura, la mano de obra, que es ese operario que está ahí dándole algún procesamiento al producto. Regreso al ejemplo de la mueblería. Si se compró la madera, desde el momento en que se recibió se comenzó a procesar, todo ese tiempo la persona preparando la madera y cortándole y dándole el aspecto que se ocupa, eh, eso es capitalizable al producto, así como los costos indirectos, la lija, los tintes, todo lo que se requiera para que el producto esté en las condiciones adecuadas. Eh, Otros costos para su localización y condición actuales, como los costos de empaque y diseños. Imaginémonos una empresa que tal vez vende este, no sé, granos, arroz, frijoles. Uno no le dan un puñado de arroz o de frijoles, sino que se lo dan en un empaque. Ese empaque, esa bolsita en la que viene, es parte del costo del producto. Y también hay algunos casos en los que yo tengo que adquirir un préstamo para poder realizar eh, el proceso productivo o la adquisición de los inventarios. El costo por préstamos, y entendamos que el costo por préstamos no es el préstamo. Yo voy y pido un préstamo por 1 millón de colones para adquirir mercadería, pero eso no es lo que yo le voy a capitalizar al producto. Eso es una deuda que adquirí para adquirir el inventario. Lo que yo puedo capitalizar es el interés que me van a cobrar por ese préstamo. Ese es el costo por préstamos. Y es el interés corriente, es decir, el interés bajo condiciones normales de operación. Si yo por algún motivo me atrasé y me cobraron un interés por mora, porque me atrasé una semana, no pude pagar durante una semana y entonces a la siguiente semana pagué y me cobraron la mora, esa mora no es capitalizable, solo el interés corriente, porque es bajo el escenario normal de operación de la empresa. Ese elemento en que yo me atrasé y tuve que pagar la mora y todo, es un elemento normal que se considera más bien como un desperdicio. Entonces eso no es capitalizable. De hecho, en la siguiente diapositiva les puse lo que no es o lo que no se puede incluir dentro de los inventarios como parte de su costo. En el caso de las empresas de manufactura, los desperdicios de materiales, mano de obra o costos indirectos. Supongamos que algo pasó mientras estábamos realizando el proceso productivo y hubo que hacer un reproceso o perdimos una pieza y hubo que devolverla a hacer. Todos esos casos son producciones anormales, no es lo que uno esperaría siempre. No es que la persona que está construyendo o realizando el mueble, siempre se le dañe alguna de las piezas y haya que reprocesarla. Más bien esperaríamos que eso fuera la menor cantidad de casos posibles, pero siempre que se presente, eso es un desperdicio del proceso productivo y es una pérdida del periodo. No puede ser parte de los inventarios. Los costos de almacenamiento innecesarios para el proceso productivo. Mientras que yo estoy generando un producto, su costo de almacenamiento es capitalizable. Pero una vez que yo ya terminé el proceso productivo, que yo ya tengo un producto listo para la venta, ya no puedo capitalizar. Por tanto, a partir de que yo ya tengo un producto final, ya esos son costos de almacenamiento innecesarios para el proceso productivo. Los gastos de administración y los gastos de ventas tampoco son capitalizables. Estos son gastos de operación de la empresa. Y que ya lo mencioné, las diferencias en los métodos de financiamiento. Si por algún motivo
incurrí en moras en el crédito o me tuvieron que realizar alguna penalización o algo por algún incumplimiento del contrato, eso no es capitalizable. Es solamente el interés corriente el que yo puedo capitalizar a mis inventarios. No sé si hasta aquí llevamos alguna consulta. Todo va claro. Sí, profe. Ok, está bien. Ah, bueno, por aquí tengo en el chat un comentario. Todo claro, ok. Bien, entonces retomemos este elemento. Ya esto lo vimos en empresas comerciales. Hay dos formas de hacer el registro de los inventarios. Uno es permanente y el otro es periódico. En el permanente es donde yo voy a utilizar la cuenta de inventario y cada vez que realizo un movimiento voy registrando su actualización. Todo se hace sobre la misma cuenta de inventario. Y el otro método es periódico. Y ahí el inventario, pues si bien es cierto, yo voy registrando todo, tiene cierto grado de desactualización, principalmente en cuanto a las cantidades físicas, porque yo lo llevo todo en cuentas aparte. Llevo una cuenta de compras, devoluciones sobre compras, descuentos sobre compras y fletes sobre compras. Todos están en cuentas aparte y eso me obliga a final del periodo a hacer un ajuste para determinar el costo de ventas. Ojo. Ahí va. Con base en esto, entonces vamos a tener los dos registros. Cuando yo compro, el registro es prácticamente el mismo. Lo único es que en un caso tengo inventario y en el otro compras. Pero en ambos registros el impuesto al valor agregado contra el efectivo o la cuenta por pagar, dependiendo de si es a crédito o si es a contado. Lo mismo pasaba en el caso del flete. En el caso permanente, el flete va a registrarse en inventario. En el caso periódico, se registra en flete sobre compras. Hacemos la separación con el impuesto al valor agregado contra la cuenta por pagar o el efectivo según el caso. Eso ya ustedes lo vieron, ¿verdad? No nos voy pasándolo rápidamente. También tenemos lo que es la devolución sobre compras, donde damos de baja el inventario. En el caso permanente, lo hacemos con inventario. En el caso periódico, con la cuenta de devoluciones sobre compras. Pero en esencia es lo mismo. Tenemos al debe el efectivo, la cuenta por pagar que disminuye porque ya yo no tengo esa mercadería, sino que le estoy entregando y disminuyo el impuesto al valor agregado. Y el último movimiento de las compras son los descuentos o rebajas que me hagan, en este caso por pronto pago, donde tenemos la cuenta por pagar que disminuye, tengo el pago, es un descuento por pronto pago, tenemos que tener el efectivo o la cuenta de bancos, y en un caso vamos a registrar inventario, en el otro caso vamos a registrar descuentos sobre compras. ¿Verdad? Lo que va a cambiar son los nombres, porque independiente del método que yo utilizo, los cálculos son los mismos. Y también tenemos la variación al momento de hacer la venta. Cuando yo lo tengo por el método permanente, se va actualizando con cada venta, de manera tal que el inventario se va convirtiendo en costo de ventas. Y en el caso periódico, no, me espero hasta el final para hacer esa actualización. Entonces, por el método permanente tenemos la cuenta por cobrar, con el impuesto al valor agregado y la venta. En el método periódico, y es exactamente lo mismo, la cuenta por cobrar, con el impuesto al valor agregado y la venta. Lo que no tenemos es el costo de ventas. En el método periódico no se hace ningún asiento de costo de ventas. Y en el método permanente sí. Y este costo de ventas es el precio por el que yo adquirí esa mercadería. Entonces, si yo lo adquiría
en 100 unidades monetarias. Yo lo voy a registrar el costo de ventas por ese valor de compra de 100 unidades y lo vendo por, no sé, tal vez 120. En el estado de resultados, esto lo que va a hacer es que me quede una utilidad bruta, que es la ganancia que tiene la empresa por hacer esa compra y venta de mercadería. Las ventas van a verse disminuidas por dos elementos. Uno, eran las devoluciones. En el caso de las devoluciones, lo tenemos como una disminución de la cuenta por cobrar. Entonces tendríamos la cuenta por cobrar que disminuye la B contra la devolución y su impuesto. Igual en el método periódico, esto no cambia. Lo que cambia es la actualización del inventario nuevamente, ¿verdad? El inventario en el caso permanente aumenta y disminuye el costo de ventas, porque volvemos a tener aquella mercadería. Y en el caso periódico, mantenemos que no se hace nada, solo en el permanente. Y finalmente, si se, no, si se hace un descuento por pronto pago, eh, aquí tiene un error la presentación, perdonen. Veo que tiene una actualización del inventario, pero el descuento por pronto pago no tiene ninguna actualización del inventario. Vamos a quitarle eso. Bueno, ahí ya se está proyectando de nuevo. En el caso del descuento, lo que va a hacer es que hay una disminución de la cuenta por cobrar. Y es importante que es contra la cuenta por cobrar. Aquí ya no hay venta, porque la venta ya se registró anteriormente. Esta es la cancelación de la venta y aquí es donde registramos el descuento sobre ventas y la diferencia en efectivo. Básicamente, eso a nivel de los asientos. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Esa parte es un repaso de lo que ya vimos en empresa comercial, ¿verdad? Muy rápidamente. Adelante, Julián. Profe, para el examen no entró, pero vamos a ver la diferencia entre el método bruto y el neto. O sea, ¿eso aplica aquí o no? No, eso lo verán cuando toquen el tema de cuentas por cobrar. Entonces, eso está en contabilidad intermedia 1. Ah, bueno, buenísimo. Gracias, profe. Ven, con gusto. Sí, aquí aún no vamos a ver el método bruto y el método neto. De hecho, no se los he evaluado en ninguna práctica, solo lo hemos visto de manera teórica. Ok, ahora vamos con la parte nueva. Eso que teníamos hasta el momento, lo que ya ustedes habían visto en el tema de empresa comercial. A partir de aquí son temas nuevos. Lo primero es que cuando yo hago el registro de la mercadería, que te indique se hace al costo, tenemos un elemento importante. Yo puedo hacerlo de tres formas. Por el método de los minoristas, por el método estándar y por el método real. Nosotros hemos estado trabajando el método real, pero hay tres métodos. El método 1, que es el método de los minoristas, es cuando yo tengo un gran número de artículos que rotan velozmente. ¿A dónde se les ocurre a ustedes que podría aplicar el método de los minoristas? En un supermercado. En un supermercado o en una ferretería. Esos son los dos casos, eh, digamos, más importantes que podríamos tener en el caso de los minoristas. Y es que supongamos que uno al final del periodo tiene que hacer el conteo físico de las unidades, ellos no van a ir a contar uno a uno los productos porque tienen una gran cantidad de productos, todos con valores generalmente pequeños, ¿verdad? No, no vamos a decir que sean importes significativos en la mayoría de los casos, pero sí que tiene una gran cantidad de unidades.
En esos casos, yo hago la valoración no por el costo, sino por el precio de venta. Entonces, con base del precio de venta, yo voy a determinar el costo del inventario. El otro caso es el método estándar. Este primero, entonces vamos a ponerle que la valoración se hace por el precio de venta. Porque yo no puedo hacer ese control al final del periodo de ver cuántas unidades tengo. El segundo caso es el método estándar. Este método estándar lo van a ver en otro curso posterior de costos. Y el método estándar es eh, contratar a alguien prácticamente para que haga un estudio. Bueno, lo puede hacer la misma empresa, pero en todo caso sí tiene que haber alguien que se sienta a hacer un estudio muy detallado del costo de un producto. Por ejemplo, una empresa que eh, fabrica camisas, confecciona camisas. Eh, entonces yo me sentaría a ver cuánta tela utiliza, cuánto hilo, cuántos botones, ¿verdad? Hay eh, un cálculo muy minucioso de la cantidad exacta que se ocupa de materiales para hacer esa camisa, así como del tiempo de la persona para hacer los cortes, los pegados y todo lo que ocupe la camisa. Y eso nos va a dar un costo estándar, que es el costo que debería costarnos, valga la redundancia, esa camisa, bajo condiciones normales. Porque usted se sentó a hacer ese estudio de varios casos de personas haciendo la camisa, vio cuáles eran los más lentos, vio cuáles eran los más rápidos, hizo un promedio, ¿verdad? No simplemente que yo me senté aquí a decir que la camisa cuesta tanto, sino que hizo un estudio donde analicé diferentes escenarios y al final hay un costo estándar, que es el costo que debería incurrirse para poder cubrir la producción de esa camisa. Ese método es muy utilizado porque si yo tengo cuánto es lo que debe costar y por algún motivo me salgo de ese rubro, no sé, la camisa tenía que costarme 7,000 y por algún motivo costó 9,000, hay una desviación, entonces es muy fácil determinar de que hay desviaciones en los procesos productivos de la empresa. O bien que hay mejoras, la camisa costaba 7,000 y lograron hacerla en 6,000, fueron más eficientes. Entonces el costo estándar es hacer ese análisis de cuánto es lo que debería costarnos el producto y posteriormente valorar si efectivamente se llegó a esos niveles de costo o estuvimos por abajo o por arriba. Hay un presupuesto. Y el último caso donde tendríamos el costeo real, que es con el que comienza una empresa. Antes de poder hacer el costeo estándar, generalmente las empresas comienzan con un costeo real, que posteriormente va a ir evolucionando, pero yo ocupo información histórica acerca de lo que yo voy consumiendo, entonces por eso se utiliza el costeo real. Y el costeo real es registrar el inventario por lo que me va costando, por lo que yo pago. Esto, dependiendo del método que yo elija, lo que me va a ir permitiendo es determinar cuál es el valor del inventario y cuál es el del costo de ventas. Al final, todos me van a llevar al mismo rubro, porque si yo gasté 100,000 colones, 100,000 colones vale mi inventario. Lo que pasa es que me va a dar una distribución diferente. Las unidades que quedaron en el inventario y las unidades que yo vendí van a tener un costo diferente entre un método o el otro. Entonces, por eso, ese es el cambio. Eso lo que va a hacer nada más es que yo reconozca el gasto en un momento o en el otro. En el caso, sí, adelante, Julián. Profe, Ujú, y una pregunta, es que no estoy seguro si entra en este tema, ujú. pero digamos, en el caso de un supermercado, ¿hay alguna forma de contabilizar los gastos por robo, digamos, de mercancía? Que muchas veces
se ve como que llega, no sé, un paquete de galletas, alguien lo abre, se lo come adentro y nunca lo pagó. Rico. Es especialmente en cadenas como grandes. Digamos, eso como se ve, como un cobrable o qué. Em, sí, interesante caso. No lo vemos del todo, sí, sí lo vemos un poquitito, de hecho está más adelante. Eso se lleva como un ajuste hay dos posibilidades, un ajuste al costo de ventas en el caso de las empresas que llevan el inventario periódico y en el caso de las empresas que llevan inventario permanente es una pérdida. mm, La norma lo llama por obsolescencia, pero esa pérdida por obsolescencia realmente se dio por no sé cómo llamar eso, es decir, robo de funcionarios. Eh, Depende del método, uno podría determinar ese rubro. Todo va a depender de la cantidad de control que pueda tener la empresa, ¿verdad? Y entre más automatizada es más fácil lograr hacerlo. Pero, por ejemplo, en el caso de los minoristas, eh, donde lo vamos a tener por el costo de ventas, usted va a tener un costo de ventas aproximado versus el costo de ventas que te dio. La diferencia es por esas mermas que tuvo el inventario. Pero ahí todo va a depender, reitero, del control que pueda tener la empresa. En algunos casos sí le pueden llegar a esos rubros. Eso lo van a ver en otro curso que es el de eh, gerencia de operaciones. Si aquí nada más vamos a ver que al momento de hacer el conteo físico me da una diferencia y esa diferencia habría que investigarla y nosotros la vamos a pasar como pérdida. En algunos casos, inclusive se considera como una cuenta por cobrar a los funcionarios, pero nosotros no lo vamos a ver con ese grado de detalle. Bien, no sé si hay alguien más. Estuvimos hasta ahí. ¿No? Ok. Hay fórmulas para hacer los registros, ¿verdad? Dependiendo del método que yo elija, ¿verdad? Cualquiera de esos tres métodos. Eso es como una combinación, ¿verdad? Es esto con esto, ¿verdad? Van juntos. Yo podría hacer la determinación del costo del inventario por cualquiera de estos cuatro métodos. Identificación específica, promedio ponderado, PEPS o WEPS. Este último, nada más lo voy a mencionar. Vamos a ver tal vez un ejemplo, pero y, digamos la normativa contable, la NIF, que es en la que estamos basándonos, ¿verdad? La NIC 2, está prohibido. No se puede utilizar. Sí hay otra normativa internacional que lo permite y por eso yo lo voy a mencionar, porque si en algún momento lo llegan a ver, que tenga pues alguna noción, pero por lo menos en el caso de Costa Rica no deberíamos estarlo aplicando. Entonces, la primera fórmula para el cálculo de los costos es identificación específica. En identificación específica, nosotros tenemos que tener algún elemento para poder diferenciar los productos del inventario. Esto se da mucho cuando yo tengo inventarios específicos. Consideremos eh, las tiendas de mascota, donde hay una clara identificación de los inventarios. También en las mueblerías, donde los muebles son específicos, tienen características. Y en algunos casos inclusive vamos a tener pedidos de clientes que son a la medida. En el caso de identificación específica ocupamos algún elemento que generalmente es alguna característica física del inventario para poder identificar cuáles son las unidades que nosotros tenemos en el inventario y cuáles son las unidades que vendimos. De esa manera asignarle el costo de ventas y el costo al inventario. Por ahí nos dice que es una identificación exacta en el costo de las unidades vendidas y las que quedaron en inventario. Entonces, reitero, ocupamos alguna característica física para poder decir si las unidades que me quedaron en inventario
son las que yo compré tal día y que tenían tal costo. Si no tenemos esa forma de hacerlo, ese método no nos va a servir. Consideremos que ahí hay unidades heterogéneas. Si las unidades son homogéneas, por ejemplo lapiceros, no va a importar si los primeros lapiceros con respecto a los segundos, porque todos son iguales. Y ahí se utiliza más bien la segunda fórmula, que es promedio ponderado. Esta fórmula de promedio, lo que estamos diciendo es que todas las unidades cuestan igual, independientes si son las primeras o las últimas, porque son prácticamente un producto homogéneo. Entonces, cualquiera va a tener el mismo costo. Lo que vamos a hacer es tomar todas las unidades para decir, no sé, hay 120.000 unidades y me costaron tanto. El monto total entre las unidades tienen este costo promedio. Es un promedio. El costo total entre las unidades. Los otros dos casos son PEPs y WEPs, los cuales son contrarios. PEPs lo que nos dice es que las unidades van a ir saliendo conforme van llegando. Las primeras que entran son las primeras que salen. Esto sucede mucho ¿verdad? En casi cualquier lugar por los periodos de vencimiento. Si regresamos al caso de los supermercados, ellos van a querer que los primeros productos que entraron sean los primeros que salgan, porque si no se les va a ir venciendo la mercadería. Entonces ocupamos separar el producto por lotes, por fechas de vencimiento. ¿Verdad? Tiene que haber alguna forma que yo pueda separarlos de forma lógica, de manera que el primer pedido que me llegó sea el primer pedido que yo logre vender. Y lo que me queda en bodega siempre es la mercadería más nueva. Webs es al contrario, lo más nuevo es lo que voy vendiendo. Por eso es que pierde bastante uso, porque no tiene tanta lógica, o sea, no hay mucha lógica en que usted se deja lo más antiguo en su bodega. Tenía una lógica tributaria hace años, pero ni siquiera tributariamente es permitido utilizar webs. Eh, entonces, webs lo que nos indica es que lo más nuevo es lo primero que yo vendo. Y lo que va quedando en la bodega es lo más viejo, que generalmente es el inventario final del periodo pasado. Vamos a ver un caso pequeño. Si yo tengo 1000 unidades a $50, después compro 750 unidades a $48, hago una venta de 800 unidades a $70, ¿cuál es el costo por cada método? ¿Qué considera? Si yo lo hiciera, voy a poner por aquí todos los métodos, por PEPs, por WEBs, por promedio y por identificación. ¿Qué costo deberíamos poner en cada caso? Profe, ¿el costo era unitario o total? No es ese unitario. Entonces en PEP sería 50, ¿no? En PEPs serían, ajá, cada unidad a 50. Muy bien. Y profe, en webs como ahí, si es 850. unitario, se saca, es que no sería promedio, pero ¿cómo se saca considerando que 50 Santanderas costaron 50 y 748? Exactamente, sí. Vamos con las más viejas primero. Primero vendo las 750 a 48 y Ok, se fueron dos. 50 a 50. Ok. Y en promedio. Eso todos estaban sencillitos, pero promedio, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo calculo ese promedio? No se les ocurre. Sacar el promedio de los precios.
Ajá, ¿y cómo lo hacemos? Y sumándolos y dividiéndolos por la cantidad. Ajá, entonces, lo primero es que ocupo saber cuánto es el costo total de la compra. La compra uno son 1000 unidades a 50, que son 50.000. Y le sumo 750 unidades a 48, que son 36.000. Significa que el valor total del inventario son 86.000. Aquí ya no, 86.000. Y eso es para 1750 unidades. Lo divido entre 1750. Y eso me da, vamos a ver por acá, me da un costo de 49.14. Entonces cada unidad va a salir a 49.14. Ese es su costo promedio. Vean que todas las unidades están costando exactamente igual, independiente si fueran de la primera compra o de la segunda. Y en identificación, ¿qué se les ocurre? Tenemos la información para poder hacer el método de identificación. No, ¿verdad? Ocupamos alguna característica que nos diga cuáles son las unidades que quedaron al final y cuáles son las que yo estoy vendiendo. Como no tenemos eso, entonces identificación no aplicaría en este caso. ¿Cuál no le quedó claro, Julián? Identificación, profe. En identificación es que ocupamos saber mediante algún elemento este físico del producto, de que yo pueda ir a la bodega y decir, bueno, las unidades que quedaron son eh, de la compra uno. Entonces, lo que yo vendí era lo de la compra 2 y un poco de la compra uno. Tengo que hacer por fuerza ese chequeo físico. Entonces, para fines de nuestros ejercicios, nosotros les diríamos cuáles son las unidades que están quedando. En la vida real, hay que ir a la bodega y ver, mm, es que no hay de otra, ¿verdad? Mediante ese chequeo físico, a ver de dónde fue que salieron esas unidades. Si esas unidades que se están vendiendo eran de la compra uno o de la compra 2. Pero yo ocupo alguna característica que los diferencie. Por eso les decía que es únicamente para productos heterogéneos. Tienen que tener alguna característica que me diga, bueno, estos son diferentes a estos porque tienen X elemento. De otra manera, no podríamos aplicarlo. Eh, pero eso es que es un poco más complicado este de identificación, por lo menos para nuestros fines un poco más didácticos, ¿verdad? Pero bueno, ahora más tardito vamos a ver un ejemplo. Bueno, igual no sé si eh, te quedó claro más o menos. Sí, profe, muchas gracias. Ya, ya. Ok, un segundito aquí nada más. Que quisiera ver. Ok, vamos como por la mitad de la presentación. Lo que vamos a hacer es un receso antitos de las de las 3, perdón, y este, retomamos a las 3. Ok. Entonces, bueno, ahí por PEP serían las 800 unidades a 50, por webs 750 48 y 50 50 y promedio 800 unidades a 49.14. Y por identificación
No hay otra opción más que ir a observar qué unidades son las que hay. Todo esto nos lleva a que es necesario el conteo físico como medio de control de los inventarios. En el caso de lo que es el inventario periódico, sabemos que es obligatorio porque si no, no hay forma de hacer el ajuste al final del periodo. Y en el caso del inventario permanente es opcional porque nosotros vamos actualizando las unidades periodo a periodo, ¿verdad? Con cada salida, todos los días o cada semana, vamos a ir realizando ese ajuste o esa actualización del inventario. En el otro caso no. Si es necesario realizarlo de vez en cuando. Y lo que nos va a permitir es precisamente este registro. Si al hacer el conteo físico se dan diferencias entre las cantidades de registro del inventario permanente y el conteo, debe hacerse un asiento de ajuste, que este es un poco lo que nos decía ahora Julián. Si yo trabajo en mis registros contables que debería tener 50 unidades y voy a la bodega y cuento y hay 49, la unidad que falta la tendría que registrar de esta manera: pérdida por deterioro del inventario contra inventario por el importe de esa unidad que se perdió. Dependiendo del control que tenga la empresa, uno podría determinar si es que alguien consumió ese producto. En algunos casos, si ese producto tenía un importe significativo, se le cobra al funcionario. Ahí, de lugar de pérdida, habría cuenta por cobrar funcionario. En otros casos, también puede ser que la unidad, fuimos a la bodega y la unidad estaba rota o dañada, en cuyo caso es lo mismo, ¿verdad? Es una pérdida. Supongamos entonces que si no tengo la unidad o si la unidad no tiene las condiciones para ser utilizada, en este caso estamos aún bajo el escenario de la venta. Entonces, si yo ya en esa unidad no la voy a poder vender, la vamos a dar por perdida. Y en el caso de las empresas que tienen inventario periódico, esa actualización, ese conteo físico nos va a permitir precisamente hacer este asiento que se tienen que recordar, donde yo tengo eh, a la vez las cuentas de compras y fletes sobre compras. Le voy a adicionar el inventario para hacer la mercadería disponible para la venta. Que bueno, para que le resto el eh, descuento y la devolución sobre compras. Y por conteo físico traigo el inventario final. Todas estas cuentas me quedan en ceros. Devoluciones, descuentos, compras, fletes e inventario, todas deberían quedar en cero. Lo que me va a quedar con un saldo es el inventario final y el costo de ventas. Inventario final que se utiliza en el estado de resultados y en el estado de situación. Y el costo de ventas que se utiliza únicamente en el estado de resultados. Debería ser de hecho el mismo que yo tengo en el asiento. Aparte de esos métodos donde yo estoy utilizando el costo, también sucede o existe la posibilidad de que por algún motivo el inventario tenga que hacerlo estimado. Supongamos el caso en que yo voy a una empresa que tiene eh, una bodega y la bodega se quemó o la bodega se inundó, que pues son dos elementos que muy comunes, ¿verdad? Que la bodega se pueda quemar o inundar. Y entonces alguna mercadería o toda la mercadería se podría llegar a perder. En esos casos yo no puedo determinar cuánto es la cantidad final. Si yo tuviera un inventario periódico, inclusive si yo tuviera un inventario permanente, no puedo hacer esa verificación final porque no existe ya la mercadería para poder realizar esa actualización. Entonces se utiliza este método, el método de utilidad bruta, que es un método para estimar el inventario. Es un inventario aproximado porque, reitero, ya no tengo las unidades para poder contarlas y determinar de forma precisa o exacta
cuánto es el inventario que vendí y cuánto es el inventario que me quedó. Entonces, yo ocupo conocer cuánto es el monto de las ventas de la empresa. Eso sí lo tengo que tener, son registros que no podría haber perdido. Yo perdí las cantidades que habían en bodega, pero no perdí los registros contables. O esperaríamos que no se perdió los registros contables. Además, yo conozco la tasa de utilidad histórica promedio. Esta tasa de utilidad histórica promedio, consideremos, y aquí les voy a hacer un ejemplo pequeño, que yo tengo las ventas netas, que son 1000 unidades. Esto lo van a ver un poco en el curso de finanzas. Tenemos el costo de ventas, que sería, no sé, vamos a poner, por poner algo, 600. Y esto me va a dar una utilidad bruta sobre ventas, que es de 400. ¿Cuánto es el margen de ganancia que tiene la empresa? ¿Qué se les ocurre? De 400, ¿no? Los 400, pero ok, está bien, 400 esa es una buena respuesta, pero 400 es el monto, digamos, la cifra nominal. Si la empresa se gana 400, se ganó 400 dólares, digamos que fuera dólares. Pero eso representa, si yo tomo los 400 y los divido entre las ventas, entre 1000, que yo tengo una ganancia del 40% de las ventas. Y el otro 60% es costo. Entonces, el margen de ganancia que tiene la empresa es el 40%. Porque estamos bajo el supuesto de que el precio de venta es el costo más una ganancia que tiene la empresa. ¿Cuánta ganancia le pone la empresa? Dice que el 40%. Entonces, si yo por el conteo físico no puede determinar el costo de ventas, ¿verdad? No voy a poder hacer mi cierto el costo de ventas, pero si tengo las ventas y conozco cuánto es el margen de utilidad de la empresa, entonces yo podría hacer de forma estimada la utilidad. Y con esto puedo estimar el inventario. ¿Cómo lo hago? Con la fórmula. Si yo despejo la fórmula, si yo tengo la mercadería disponible para la venta, le restaba el inventario final, me da el costo de ventas, yo aquí voy a estimar el costo de ventas y lo hago al revés. Tengo la mercadería disponible y la diferencia con el costo de ventas sería el inventario. Lo vamos a hacer al revés prácticamente. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, no sé si de momento tienen duda con esta parte. Tal vez con el ejemplo les queda más claro. Pues no duda, profe, porque sí entendí lo que acaba de explicar, nada más al último fue que dijo una parte y luego se hace al revés, que es como si ya me perdí un toque, pero no, seguro con el ejemplo ya me queda claro. Vamos a ver el ejemplo. Oh, de verdad, yo me volví. Ok, y veamos este ejemplo. Yo tengo una empresa que perdió toda la mercadería en un incendio. El margen bruto sobre ventas es el 40%, que es ese margen de ganancia que tiene la empresa. Las ventas netas son de 2.150.000. Entonces ya desde aquí nosotros sabríamos algunos datos, ¿verdad? ¿Qué datos consideran que podríamos tener? Con esos tres primeros. El costo de ventas y la utilidad. Ajá, exactamente. Entonces, ven un segundito. Porque en el chat.
El costo de venta sería 1.290.000 y la utilidad serían 860.000. Ok, vamos a ver. Entonces, yo tengo mis ventas. Me quedé con este color rojo. Bueno, ventas por 2.150.000. Tengo el costo de ventas, que lo vamos a hacer estimado por la diferencia. Usted multiplicó este por el 60 y le dio eso. Creo que es... Sí, multiplicar 2.150.000 por el 60%. ay, ¿cuánto te dio? 1.290.000. 1.290.000, sí. Entonces tenemos el 1.290.000 y con eso puedo hacer la utilidad bruta, que sería el 40%. ¿Cuánto te dio? 860. Eso. Muy bien. No sé si todos tenemos claro esa primera parte. Estamos estimando el costo de ventas, porque no hay forma de, ya no podemos ir a contar en la bodega, poder hacer el asiento al costo de ventas, ¿verdad? Que recordemos que para el asiento del costo de ventas, en el caso de las empresas con inventario periódico, tengo que hacer esto. Yo ya no tengo forma de determinar cuánto es el inventario final para hacer el ajuste al costo de ventas, porque ya no existe. Entonces lo tengo que hacer estimado. Ahora, siguiente elemento. Bueno, voy a seguir leyendo. La empresa tiene un seguro por el 85% de la pérdida que se podrá cobrar luego de ser analizado el caso. Bueno, esto pasa con muchas aseguradoras, ¿verdad? No es simplemente que uno se le quemó el inventario o se dañó o algo. Generalmente el INS, por ejemplo, comienza un proceso para ver si tal vez uno no fue el culpable o, ¿verdad?, una serie de elementos. Y yo no puedo cobrarlo casi que inmediato, sino que hasta que termine todo ese proceso. Digamos que al mes o a los 2 meses. Entonces, en este caso, la empresa tenía ese seguro. Puede ser que hay empresas que no tengan el seguro, en cuyo caso la totalidad se pasa por pérdida. Pero bueno, aquí yo les puse el caso que tenía el seguro y que por tanto va a poder recuperar una parte. Profe, una consulta. ¿Es 85% desde las ventas netas, que es el 2.150.000, o solo por el costo de venta? Y es de la pérdida. El costo de ventas, entonces. Es del inventario. Vamos a calcular el inventario. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, la empresa utiliza inventario periódico, la empresa no contaba con un inventario inicial y la mercadería adquirida durante el periodo tiene un importe de 2.800.000. Recordemos que para determinar el costo de venta yo tengo una serie de elementos. Yo tengo compras, devoluciones, descuentos, los fletes, el inventario inicial, y eso me da la mercadería disponible. Bueno, en este caso yo se lo simplifiqué, ¿verdad? No vamos a hacer todo eso, sino simplemente ya sabemos que la mercadería disponible son 2.800.000. A la mercadería disponible le restamos el inventario final, que en este momento no sabemos cuánto era ese inventario final, está desconocido. Y nos daba el costo de ventas, que ese lo estimamos en 1.290.000. La diferencia Profe, entre una consulta, los... perdón. Sí, ¿Cómo adelante. se acuerda la mercadería disponible? Perdón. Porque ahí dice, en el último, la mercadería adquirida Ok, durante el no lo había periodo leído. tiene, sí, sí, sí. Y el punto anterior a ese, la empresa no contaba con inventario, porque si no, entonces hacemos la fórmula. Compras menos devoluciones, menos descuentos, más los fletes, más el inventario inicial. Y este ya nos lo dieron. Pero si no, habría que hacer la formulita.
Un segundito. Ok. Entonces, la diferencia entre la mercadería disponible y el costo de ventas, voy a ponerlo de hecho en otro color. Es que se cambia todo. Bueno, está bien, dejémoslo así. Este rubro lo voy a sacar por diferencia. ¿Cuánto es? 2.800.000 menos 1.290.000. El inventario final debería haber sido de 1.510.000. Ay, ahora sí que no se ve nada. Bueno. Qué mal. Bueno. Bueno, pero ustedes ya entendieron cómo se hace la diferencia. Entonces, ¿tenemos dudas con esa diferencia? Sí quedamos claros que es la mercadería disponible menos el costo de ventas. Sí, Y estamos. esa mercadería adquirida no sería tampoco la mercadería final. No, no, porque se saca. Ok, no. Sí, no, porque eso es lo que usted adquirió durante el periodo. Sí, exacto. Digamos que esas fueran las compras que usted tuvo de forma neta. Sí. Ok. Ujú. ¿Qué es lo que me queda ahora? Determinar cuál es la pérdida, ¿verdad? ¿Cuánto fue la pérdida real? Y la pérdida va a ser este inventario que se quemó por completo menos el 85%. Voy a pasarme a la siguiente diapositiva para que lo veamos en bonito. Entonces, yo tengo las ventas, determiné la utilidad y con eso obtuve el costo de ventas. Utilidad es el 40% y el costo de ventas me quedó el 60%. Ya esto me lo han consultado en otros periodos y nada más hago la aclaración. No siempre es el 40-60, ¿verdad? Eso va a depender de la empresa. Hay empresas que tienen márgenes de utilidad más pequeños y es la utilidad que tenga la empresa. Si la empresa su margen de utilidad es el 20%, entonces hará 20-80. Si el margen de utilidad de la empresa es el 50%, será 50-50. Todo depende de cuánto es el margen de utilidad que tenga la empresa. Ese va a cambiar en todos los casos. Bueno, puede ser que algunas tengan igual, pero cambia. Entiendo que siempre nos van a indicar un porcentaje. Sí, correcto, correcto. Siempre les vamos a estar indicando ese porcentaje. No, no es automático. Ahí nosotros se los ponemos. Tenemos la mercadería disponible, que la comparo con el costo de ventas y entonces me da la pérdida por incendio. Este es el inventario final. El seguro es el 85% del inventario final y la pérdida es lo que no cubrió el seguro, que es el restante 15%. ¿Cómo registro esto? Con este asiento, ¿ven? Esta mercadería adquirida durante el periodo serían las compras. Puede ser que el asiento varíe, ¿verdad? Como les decía, que aquí yo solo tengo compras. Puede ser que tengamos fletes sobre compras, descuentos sobre compras, devoluciones sobre compras y todo lo vamos a ir agregando en el asiento. Tengo la pérdida por incendio, que es el rubro no cubierto. El costo de ventas, que es el monto estimado del costo de ventas, no es el costo de ventas real. Bueno, podría ser real, pero aquí lo hicimos estimado. Y la cuenta por cobrar del INS. Bueno, yo solo puse el INS. Yo dije que era una póliza del INS, pero podría haber sido cualquier asegurador, que es el rubro del 85%. Entonces, esto es cuando utilizamos el método bruto para estimar el costo de ventas y el valor del inventario. Podría ser que no hubiese ningún seguro
y que entonces la pérdida es el 1.510.000. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿No? Profe, se Ujú. llama compras por el inventario periódico. Porque es inventario periódico, correcto. Pero en caso de que fuera permanente sería inventario. Sería inventario, correcto. Exactamente. Claro, en el caso de las empresas con inventario permanente ya es un poco más difícil que se haga estimación, ¿verdad? Porque cada vez que hubo venta, usted registró el costo de ventas. Entonces, usted debe tener un costo de ventas actualizado. En el caso de una empresa permanente, con inventario permanente. Muy, muy Sería bien. más fácil porque sería el costo de ventas antes del incendio y luego nada más hace una pequeña, pues, una transacción pequeña. Sí, la diferencia la pasas por costo de ventas o por PER, sí. Sí, sí, sí. Y eso es mucho más sencillo. Correcto. Bueno, vamos al siguiente caso. Con eso quedamos con las empresas que utilizan el método de utilidad bruta. No todas lo usan, ¿verdad? Reitero, solo en algunos casos. Ahora, todo esto nos lleva a qué es lo que yo puedo incluir en el inventario y qué no debería estar incluido en el inventario. Em, si bien es cierto, hay toda la mercadería que yo voy comprando, tiene que cumplir con las características que nos dice la SNIF. Yo tengo que tener la posesión legal del activo. Entonces, yo soy el dueño de aquel inventario. Tengo que tener la posesión física. Yo lo tengo ahí en mi bodega y ahí está. Y tengo también el control económico, que eso era que si yo lo vendo, yo soy el beneficiario de la venta. Las excepciones son los inventarios en consignación, por ejemplo, que los inventarios en consignación yo no tengo la posesión física. No sé si ustedes tienen la noción de lo que es un inventario en consignación, ¿alguno? Lo que se pagan los despidos, no será eso. No, no, no. No, el inventario en consignación es, se da mucho, por ejemplo, en las empresas de línea blanca, en electrodomésticos, que entonces tal vez yo no puedo vender algún producto, pero hay otra empresa que sí lo está vendiendo, no sé, yo vendo cocinas y por algún motivo no me están comprando mis cocinas, pero hay otra empresa que es, ¿verdad? Que sí está teniendo las ventas de cocinas y yo le envío las cocinas para que ellos las vendan. El inventario en consignación es eso. Es un inventario que otra persona se va a encargar de vender, pero que es mío. Eh, Al ser mío, yo lo sigo teniendo en mis registros contables, pero no tengo la posesión física. Entonces lo llevo como un inventario separado del inventario que yo tengo de mercaderías disponibles para la venta. Lo llevo en un inventario que su nombre es inventario en consignación. Es un inventario que, reitero, lo tiene otra persona que se va a encargar de hacer la venta. Y eso lo van a ver más adelante en Contabilidad Intermedia 1. Esa persona por hacer la venta de la mercadería se va a ganar una comisión, ¿verdad? Tampoco es de gratis. Entonces ahí uno tiene una disminución del ingreso por ventas, tiene un margen reducido de ganancia. Pero no importa, a muchas empresas les sirve porque ese acto se especializa en realizar la venta, tiene los clientes y se encarga de toda la parte de promoción y, ¿verdad?, toda la logística de la venta. Otro caso son las mercaderías que se encuentran en tránsito. Pensemos que yo hago la compra en el extranjero, compro inventarios en Estados Unidos. Esa mercadería no me va a llegar inmediatamente, ¿verdad? No es como que yo ya hago el pedido y me llega mañana.
sino que me podría llegar dentro de 15, dentro de 30, dentro de 60 días, todo depende, ¿verdad? Pero lo importante es que en muchos de estos casos yo tengo que hacer el pago por adelantado. Significa que ya esa mercadería yo tengo la posesión legal y tengo el control económico sobre el mismo. Lo que no tengo es la posesión física del activo. Entonces, en esos casos donde la mercadería se encuentra en tránsito, yo lo llevo a un inventario de mercaderías en tránsito, que es un inventario aparte, que tiene la característica de que yo no lo tengo aún en bodega. Se convierte en un inventario de mercaderías disponibles para la venta hasta el momento que yo lo recibo en mi bodega. Y el último son los inventarios pignorados. Este lo van a ver un poco también en el curso de legislación comercial. Los inventarios pignorados se generan cuando yo doy mis inventarios como una garantía de un préstamo. Ya habíamos visto en el tema 1 que podríamos tener un contrato prendario, un contrato hipotecario, ¿verdad? Donde teníamos los bienes muebles y los bienes inmuebles que garantizaban un crédito. Bueno, los inventarios también pueden garantizar un crédito. En esos casos se llama pignoración. Son inventarios pignorados, que son inventarios que yo estoy dando en garantía. Lo que sucede con un inventario pignorado es que la venta del inventario no va a ser, yo no voy a tener el beneficio económico. La mayoría de los casos, bueno, ahí puede ser que varíe, ¿verdad? De acuerdo a los términos, pero en términos generales, el inventario pignorado es un inventario que está comprometido para que cada vez que se venda, lo que va a hacer es ir cubriendo la deuda. Hay otros, por eso les digo que eso también pues, es muy variado, pero también existe la posibilidad de que yo di ese inventario como garantía de la deuda. Entonces, durante el periodo que está la deuda, yo no puedo vender. Todo depende. Ambos casos son posibles, pero en todo caso, ese inventario yo no tengo el control económico sobre el mismo porque está comprometido para garantizar ese crédito. Básicamente. Y con eso termino la primera parte, que ese es el registro inicial de los inventarios. ¿Tenemos dudas hasta acá? ¿No? Bueno. Una vez que yo ya tengo el inventario registrado en mis libros contables, ese inventario a nivel de mercado va teniendo otros movimientos. Consideren que hay nuevas tecnologías. Hoy yo podría comprar una computadora y mañana esa computadora hay un modelo más reciente. Entonces el que yo ya había comprado pues va perdiendo valor. Tal vez no se volvió obsoleto, pero va perdiendo valor. Eso es una realidad para las empresas que comercializan. En la medida que van surgiendo nuevas tecnologías, las que ya tenían van perdiendo valor, por ejemplo. De igual manera, hay otros inventarios, ¿verdad? No sé, había un producto que hoy valía X cantidad y mañana vale menos. Porque el valor de mercado se va modificando, va evolucionando. La medición que yo tengo que tener de los inventarios es con base a ese valor de mercado. La norma nos dice que los inventarios se deben registrar por el importe más bajo entre el costo de adquisición y el valor neto de realización. Para determinar ese valor neto de realización, la norma nos habla de dos cosas, el valor razonable y el valor neto realizable. El valor razonable
Es un precio de mercado, básicamente. No es lo mismo, pero hay otras formas de calcularlo. De momento nosotros vamos a ver que es un valor de mercado. Es un precio por el que yo podría vender un activo o eh, transferir un pasivo. Entonces, eh, si actualmente en otros establecimientos comerciales el mismo producto que yo tengo se vende en X monto, ese es el monto que yo debería estar considerando. Si es un valor, digamos que todos los demás competidores utilizan, o si es el rubro que yo voy a poder recuperar por aquel activo. Y el valor neto realizable, que es tomar ese valor en el que se va a poder vender y quitarle los costos de la transacción como tal. Es una ganancia neta, por así decirlo. Es el precio estimado de venta, que es el valor razonable, menos los costos estimados para terminar su producción y los costos para su venta, que son los de mercadeo y distribución. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo, si el costo de aquel activo es mayor que el valor neto realizable, que es la ganancia neta que va a obtener, usted tiene pérdida, ¿verdad? El costo es superior a la ganancia neta. Y por tanto, en el momento que usted se dé cuenta que está sucediendo eso, usted tiene que ajustar el valor de su inventario para que esa pérdida se refleje de una vez. Entonces veamos este ejemplo. Si yo tengo un costo de la mercadería de 80, tengo un precio de venta de 90 y unos gastos directos de venta de 15, ¿por cuánto o cuál sería su valor neto realizable? ¿Qué creen? ¿Cuál podría ser el valor neto realizable? ¿Qué consideran? Están muy callados. Bueno, primero el costo es un elemento que tenemos por ahí, ¿verdad? La definición que vimos hace un momento es que yo tengo que escoger el menor entre el costo, entonces este ya es un rubro, y el valor neto realizable, que es el precio menos los costos de la transacción. Entonces, vamos a cambiar aquí el lápiz. El valor neto de realización sería 90 menos 15, es decir, 75. Y posterior yo tengo que hacer la valoración para determinar si el costo es menor, costo de 80 es mayor o menor que el valor neto realizable de 75. En este caso el costo es mayor, ¿verdad? Entonces, si es mayor, yo tengo que registrar una pérdida. Y la pérdida que voy a registrar es por la diferencia. La pérdida va a ser por el costo 80 menos el valor neto realizable de 75. Yo tengo que registrar una pérdida de 5 unidades monetarias. Básicamente.
Que bueno, por aquí está en el ejemplo, ¿verdad? Básicamente sería eso. Ahí están los 75, que son menores a los 80 y que por tanto tengo una pérdida de 5. ¿Dudas hasta acá? Adelante, Julián. Profe, ¿es necesario que el cálculo se haga con el valor neto realizable y que no sea simplemente el costo más los gastos menos el precio, digamos, como a la hora de evaluar? O es que no sé si en la evaluación van a ser como, como en las pasadas que preguntaban cuál era el valor de el pasivo total. No sé si van a preguntar como cuál es el valor neto realizable. Sí, hay que calcular el valor neto realizable. Ok, ok. Sí, 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 ahí sí. Uh-huh. Saben que Entonces, el cálculo es sencillo, solo una resta. Aquí, sí, es- pero nada más va a ser con los gastos, ¿verdad? y sí, hay una segunda posibilidad, ¿verdad? Si no fuera a la definición, hay una segunda posibilidad que son los costos para terminar su producción. Pero eso es para el caso de una empresa productora o manufacturera, ¿verdad? Y eso nosotros no lo vemos. Entonces solo serían los gastos para realizar la venta, mercadeo y distribución. Entonces, sí, básicamente solo serían los gastos de la venta. Perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, ya que ya casi terminamos, este, esta valoración se puede hacer de tres formas. Se puede hacer partida, por categorías o por inventario total. La primera es la más exacta, es la que nos va a reflejar toda la pérdida, pero también es la más tediosa y la más costosa, porque usted se tuvo que ir a revisar uno a uno sus artículos para determinar en cada caso cuál es el valor neto realizable versus su costo. Pero es el más exacto, reitero, en el que es por categorías o departamentos. Yo lo hice por grupos de inventarios. Por ejemplo, eh, vamos a pensar en alguno. Eh, no sé, un supermercado tendríamos el inventario de las carnes y el inventario de las frutas y de verduras. O en una tienda de ropa podríamos categorizar la ropa de niño, de hombre, de mujer, ¿verdad? Son diferentes categorías, pero lo importante es que hay alguna forma de agrupar varios artículos. Y el último es inventario total. Y consideremos que inventario total es el que nos va a dar la pérdida más pequeña, por lo tanto se prohibió de acuerdo a las NIF y también de acuerdo a la normativa tributaria, donde lo que voy a hacer es tomar todo mi inventario y valorarlo al costo versus todo el inventario y valorarlo al valor neto realizable. Entonces lo que está haciendo eso es que unas que son, cuando yo hago el valor neto realizable, no vamos a considerar que todos tengan pérdida, ¿verdad? No todos van a tener este escenario. Hay algunos que sí están bien, que yo voy a tener una ganancia. Cuando yo voy a tener una ganancia, no hago nada. Lo dejo al costo, porque la norma dice que al costo o al valor neto realizable, ¿verdad? Es más bajo. Entonces, si el costo es el más bajo, no se hace nada, se queda al costo. Por tanto, el inventario total lo que hace es que se traslape, ¿verdad? Yo tengo unas que son ganancias y otras que son pérdidas, se van compensando y si al final el compensado es, digamos, positivo, no registro ninguna pérdida. Y eso pues es engañar un poco, porque si estás teniendo pérdida en algunos productos. En todo caso, pues por ahí vamos a ver cómo se registra ese inventario si lo hiciéramos por inventario total. Vamos a tener por ahí un ejemplo. Este, pero consideremos que según las NIF no se aplica, solamente bajo otras normativas internacionales sí se utiliza, pero no sería información tan precisa si hilamos un poco más delgado. ¿Cuál es el registro contable?
Cuando yo hago o determino la pérdida, yo hago pérdida contra estimación. Por ejemplo, en el caso de hace un ratito, que eran 5 unidades, entonces yo haría pérdida para rebajar el inventario su valor neto realizable por los 5 contra la estimación para rebajar el inventario su valor neto realizable de 5. Y ahí termina. Si hubiera ganancia, no hago nada, ¿verdad? Reitero eso. Si hay ganancia, no se hace ciento. Lo que sí es que supongamos que este periodo yo hice esa valoración y me dio 5 de pérdida. Pero al siguiente periodo yo hice de nuevo la valoración y me dio 10 de ganancia. Reverso los 5 de pérdida. Porque tiene que quedarme al menor entre el costo y el valor neto de realización. Entonces, cuando hay una recuperación de una pérdida que ya registramos, hacemos estimación para rebajar el inventario su valor neto realizable contra recuperación de pérdida por valoración del inventario de su valor neto realizable. ¿Dudas hasta acá? No. Ya casi vamos finalizando esto. Tenemos... Ay, perdón, es que... Desde la semana pasada estoy terrible. Reconocimiento como gasto. Ya vimos que conforme yo voy vendiendo la mercadería, esto se va convirtiendo en costo de ventas y el costo de ventas es un gasto. Entonces, ¿cuándo reconozco el inventario como gasto? Cuando lo vendo y lo reconozco como gasto en forma de costo de ventas. Ya también vimos el otro. Se puede reconocer como pérdida por deterioro si yo fui, conté las unidades y hubo una diferencia. También se podría reconocer como pérdida si por ejemplo, ahora que vimos lo del incendio, la mercadería sufrió alguna situación, puede ser un incendio, puede ser una inundación, puede ser un robo, ¿verdad? Cualquiera de esas situaciones la vamos a registrar como una pérdida. Y finalmente, todas las normas nos dan una información que tenemos que revelar. Esta información a revelar no es otra cosa que las notas de los estados financieros. Si recordamos la tarea de las notas de los estados financieros, ustedes tenían en ese caso, no sé, como 80 páginas de notas. Eso es porque cada norma pide unas notas. Y estas son las notas específicas del inventario. Nos dice que las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios. ¿Qué son esas políticas? Si mi inventario es periódico, permanente, si mi inventario es por PEPs, por webs, por promedio, por identificación. Y puede ser que sean varios, ¿verdad? Puede ser que yo la línea 1 la lleve por el método PEPs y la línea 2 lo llevo por promedio y la otra línea por identificación. Entonces, yo tengo que dar toda esa información sobre la política que utilizo para cada uno de esos inventarios. También tengo que dar el importe total de los inventarios. Puede ser que yo tenga más de un inventario. Entonces, en el estado de situación, yo voy a revelar todo en una única línea que se llama inventarios por el monto total. Pero en la nota de los estados financieros, yo no tengo eso, sino tengo toda la desagregación de la cuenta. Yo sé que ese inventario corresponde a 5 inventarios de materiales. Entonces, y sabemos entonces ahí cuánto vale cada uno de ellos. Entonces tengo el importe total en el estado y su detalle en las notas. El importe de los inventarios reconocidos como gasto durante el periodo, que sería el costo de ventas y las pérdidas. Las rebajas del valor de los inventarios y sus reversiones, que eso es el valor neto realizable. Si yo fui y hice esa valoración posterior y me dio pérdida, tengo que reconocerla en los estados financieros y explicar en las notas de dónde salió esa pérdida. Además, los inventarios que tienen restricciones, gravámenes, limitaciones de uso o que se encuentran, ahí no lo puse, pero que también se encuentran
en tránsito, ¿verdad? Que aún no las hemos recibido, todas las que eran especiales. Bien, no sé si tenemos alguna consulta hasta aquí. Ahí termina la NIC 2 y comienzan unos registros especiales de inventario. Entonces, ¿dudas hasta acá? Voy a avanzar. ¿Qué cosa me detiene? Volvamos al tema de la mercadería en tránsito. Yo compro mi mercadería en Estados Unidos, posiblemente en dólares. O en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? En alguna otra moneda. La cuenta por cobrar la voy a registrar en la moneda local, en colones. Pero resulta que a mí me la vendieron en otro monto. Voy a simplificar mi ejemplo. A mí me vendieron mercadería por un importe de $1000. Yo al momento de registrarlo en mis libros lo voy a hacer con el tipo de cambio de ese día. Supongamos que estuviera el tipo de cambio de 620. Bueno, 630 es el tipo de cambio de venta. Entonces la mercadería alimentario está valorado en 630,000. Ahí está. ¿Cuál es el problema? ¿Qué se les ocurre que va a pasar ahí? De que va a cambiar bastante, ¿verdad? O sea, el cambio cambia todos los días. Exactamente, él va a ir cambiando. Si yo la transacción la pagué al contado, no pasa nada, ¿verdad? Ahí no hay problema. Pero si la transacción quedó por cobrar o por pagar, creo que se los puse por aquí. No, no se los puse, qué lástima. Bueno, si no, apúntenlo. Si la mercadería quedó a crédito, hay que ir haciendo un ajuste de la cuenta. Entonces, hoy la mercadería vale 630,000, pero mañana tal vez el tipo de cambio ya no es 630, sino que podría haber bajado o podría haber subido. Podría ser que ahora el tipo de cambio es 625 o puede ser que el tipo de cambio ahora es 677. Entonces yo tengo que ir actualizando mi cuenta por pagar o mi cuenta por cobrar, porque va a aplicar para ambos casos, ya sea que yo estoy vendiendo el inventario o sea que yo estoy comprando el inventario. En estos casos es una combinación. Si bien es cierto, estamos hablando de la NIC 2, la norma que se especializa en los tipos de cambio es la NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera. Lo que nos dice es que yo tengo que hacer un reconocimiento inicial. Lo tengo que reconocer inicialmente por el tipo de cambio que está vigente en el momento de la transacción, es decir, al momento de hacer la compra. Pero tengo que hacer una valoración posterior. Y ojo, esa valoración posterior tampoco es que la vamos a ir haciendo todos los días, porque no sería muy tedioso. La norma nos dice que lo vamos a hacer en dos momentos. Uno es al cierre contable. El cierre contable supongamos que fuera todos los meses, o a final de año por lo menos. Entonces puede ser que mi empresa tenga 12 cierres contables, o puede ser que haya un único cierre contable en diciembre. Pero cuando mínimo hay un cierre contable. Entonces, cuando mínimo hay una actualización del tipo de cambio. Y ahí nos dice que hay que actualizar las partidas al tipo de cambio de cierre. Ahí hay dos criterios, bueno, eso también lo verán en otro curso, de cuál tipo de cambio hay que utilizar. La administración tributaria dice que es el tipo de cambio de venta, pero si somos realistas sería el tipo de cambio de compra. Pero bueno, ahí hay una diferencia de criterio, pero no importa. Nosotros en este caso les vamos a decir cuál es el tipo de cambio al que tienen que registrar. Esa es la primera posibilidad. La otra posibilidad es, antes de que esté el corte, el cierre contable, yo hago un pago. Entonces, yo actualizo la parte que estoy pagando al tipo de cambio del día que hago el pago. Esos son los dos casos de actualización de la cuenta en moneda extranjera. ¿Cómo lo hago?
Entonces tenemos estos asientos. Imaginemos que yo compro inventario a crédito. Inventario contra cuenta por pagar. Esta cuenta por pagar es la que tengo que ir actualizando. Al cierre, si el tipo de cambio aumenta, tengo una pérdida, porque es sobre una cuenta por pagar. Yo antes tenía que pagar 600,000 colones, ahora tengo que pagar 650,000 colones. Si el tipo de cambio baja, tengo una ganancia, porque antes tenía que pagar 600,000 colones y ahora tengo que pagar 580,000 colones. Entonces vean que ahí puede ser que tengamos un beneficio o una pérdida. También eso lo van a ver en el curso de legislación tributaria, pero esa ganancia y esa pérdida tienen una implicación importante para fines tributarios, ¿verdad? Hay dos criterios. Uno podría considerar que está grabado con el impuesto de renta o que no está grabado. Para que lo tengan en cuenta que podrían estar ambos escenarios, pero eso ya lo van a ver más adelante en otra contabilidad. Ahí son cosas que nos quedan sueltas para el futuro. Si nos volvemos a encontrar en otra contabilidad. Y puede ser el otro caso, del lugar de estar comprando mercadería, la estoy vendiendo. Entonces, si yo estoy vendiendo mercadería, ven que es el contrario. Yo lo que tengo es una cuenta por cobrar que está en dólares, y si el tipo de cambio aumenta, tengo una ganancia, voy a poder cobrar más. Pero si el tipo de cambio baja, tengo una pérdida, voy a tener que cobrar menos. Ahí es un poco complicado, ¿verdad? Porque lleva más un elemento macroeconómico, que es el tipo de cambio, y que pues al final uno no tiene ese control sobre él, ¿verdad? Pero tenemos que hacer ese registro para actualizar el tipo de cambio. Adelante, Jorge. Pero eso también se actualizaría cada vez que yo hiciera un pago, cada vez que yo que abonara la cuenta que tengo que pagar o me abonaran a la cuenta que tengo que cobrar. Correcto, correcto. Cada vez, sí, haces este mismo asiento. Lo único es que en un caso lo haces por la totalidad y en el otro solo por el abono. Pero sí, en ambos casos se hace la actualización. Correcto. Ok, que siempre tiene, mínimo va a haber uno, o sea, en algún cierre contable. Correcto. Cuando mínimo estaría el del cierre. Exactamente. Ok. Sí. Bien, este es un caso especial que van a llevar los inventarios. Otro caso especial que está relacionado con eso, las importaciones. Ya les dije que las importaciones se llevan en una cuenta aparte, en una cuenta especial que se llama inventario de mercadería en tránsito. Pero resulta que ese inventario tiene pues algunas cosas, ¿verdad? Lo primero es que como ya vimos, yo le puedo capitalizar los fletes. Y también vimos los Incoterms, los términos del comercio internacional, los vimos en el tema este, si no me equivoco. Puede ser que yo también incurra en seguros, en fletes internacionales y en una serie de aranceles para poder traer la mercadería, porque todo va a depender de los términos que yo acordé con el vendedor. Puede ser que el vendedor está comprometido a traerme la mercadería hasta mi bodega, o puede ser que yo tenga que incurrir en gastos desde la bodega del comprador. Todo va a depender de esos términos del comercio internacional. Entonces, la norma me va a permitir capitalizar los aranceles no retornables, los fletes, los seguros, que sean atribuibles a esa mercadería. En nuestro caso, ahí está. Estos son los aranceles de ingreso de la mercadería. Nosotros podríamos capitalizarlos. Nosotros se los vamos a dar en este caso. No vamos a ponernos a calcularlos porque estos se ven
también en otro curso posterior. Ya aquí yo se los voy a dar hechos, ya después ustedes van a ver cómo se calculan, pero consideremos que están estos impuestos. El valor aduanero es el costo, seguro y flete, y sobre él es que se calculan los impuestos. Digamos que este es el monto de compra y que va a tener los tres elementos, o va a tener uno o va a tener dos, dependiendo del término de comercio internacional. Habían unos que era el costo y el flete, había otro que era el costo y el seguro, había otro que era el costo, el seguro y el flete. Todo depende de los términos que acordemos, reitero. Entonces, sobre él se calculan los derechos arancelarios de importación, se calcula el impuesto selectivo de consumo y se calcula la ley 6946. Estos tres impuestos son capitalizables a nuestra mercadería. También se calcula el impuesto al valor agregado, pero como vimos, el impuesto al valor agregado no es capitalizable. Por el contrario, es una cuenta que vamos a llevar aparte. Entonces, ¿qué es lo que voy a llevar en el inventario de mercadería en tránsito? El valor aduanero con los derechos arancelarios, el impuesto selectivo y la ley 6946. Voy a llevar este pedacito de acá y este lo voy a llevar por ahí aparte. No es capitalizable. Y finalmente, que esto también lo van a ver en otra contabilidad, pero nada más para que lo tengan por ahí. Puede ser que yo me equivoque al realizar un registro de inventarios. Bueno, esto sí es complicado porque yo tengo que, si yo me equivoqué, tengo que intentar corregir. Pero no va a ser tan fácil como nada más ir y ahí modificar, sino que hay toda una normativa para hacer ese proceso de corrección. Porque podríamos considerar que yo me di cuenta del error hasta dentro de 5 años. O puede ser que yo me enteré dentro de 5 días. Entonces, no es lo mismo. Si es dentro de 5 días, y nada más hago la reversión del movimiento. Pero si es dentro de 5 años, ya ha pasado muchas cosas. Entonces, para esto existe una normativa que es la Norma Internacional de Contabilidad 8. Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. Nos dice que si es sobre un periodo cerrado, y ojo, las empresas solo tienen cierre una vez al año, ¿verdad? Entonces, en su caso, ese cierre se hace a partir del año pasado, todos los diciembres. Entonces, si ese error no se detecta antes del 31 de diciembre, para corregir un error en inventario se hace sobre la cuenta de utilidades retenidas. Y se hace sobre la cuenta de utilidades retenidas porque un error en inventario lo que hace al momento de convertirlo en gasto es alterar la utilidad. Voy a tener más ganancia o menos ganancia porque el coste de ventas es mayor o menor dependiendo del error, ¿verdad? Básicamente. Si es sobre un periodo abierto, es decir, que aún no he hecho el cierre contable, nada más hago la reversión del asiento para ajustar la diferencia. ¿Qué errores son los que se pueden dar? Que no se registra una compra, por ejemplo. Se duplica una transacción. Entonces ya no compré 2 unidades, sino compré 4 unidades. O se omiten unidades en el conteo físico y entonces me equivoqué contando. Eran 100 unidades y yo conté 85. Me brinqué un lote. Entonces, eso va a subvaluar mi mercadería. Y reitero esto nada más a nivel conceptual de momento, a nivel de registro lo verán en otro curso. Hay muchas cosas que van quedándonos para otros cursos. Y bien, con eso terminamos la clase teórica de hoy. No sé si tienen alguna consulta.